El final más trágico para Chabeli Iglesias. La infidelidad que destrozó su mundo perfecto. Durante años, Chabeli Iglesias fue la imagen de la elegancia discreta, el rostro sereno de una dinastía marcada por la fama y el lujo. Hija del inigualable Julio Iglesias y hermana de Enrique, creció bajo los reflectores, pero logró construir una vida aparentemente tranquila, alejada de los escándalos que perseguían a su apellido. Su matrimonio, en apariencia sólido y feliz, era presentado por las revistas del corazón como el ejemplo perfecto de estabilidad y amor maduro. Nadie sospechaba lo que se escondía tras esas sonrisas impecables. Pero todo se vino abajo de la forma más cruel. Según fuentes cercanas, Chabeli descubrió que su marido mantenía una relación secreta con una joven, mucho más joven que ella. La noticia cayó como una bomba. No fue un rumor de pasillo, sino la evidencia irrefutable. Mensajes, fotos, encuentros ocultos. Una doble vida cuidadosamente construida sobre la mentira. La traición no solo destruyó su matrimonio, sino también la imagen pública de perfección que había protegido durante tantos años. Los medios españoles no tardaron en reaccionar. Engañada y humillada, titulaban los portales más leídos. Los fans, incrédulos, llenaron las redes con mensajes de apoyo y furia. ¿Cómo pudo hacerlo? Chabeli no merecía esto. La familia Iglesias, conocida por su discreción, guardó silencio, pero el daño ya estaba hecho. La caída de la hija del ícono más famoso de España se convirtió en tema nacional. Hoy, mientras las cámaras buscan su rostro en cada aparición, Chabeli se enfrenta al eco de una verdad insoportable. El amor que creía eterno se derrumbó ante sus ojos. No fue solo una infidelidad, fue una traición pública. Una herida abierta en el corazón de una mujer que, por primera vez, dejó de ser la hija, la esposa o la figura elegante, para convertirse en el símbolo del dolor más humano, el de quien ama y es traicionado. El día en que Chabeli Iglesias decidió hablar, el silencio de años se rompió como un cristal que cae al suelo. Nadie estaba preparado para escuchar de su propia voz lo que durante meses había tratado de ocultar. Ni siquiera a sus familiares más cercanos. Frente a un grupo reducido de periodistas, con el rostro demacrado pero la mirada firme, confesó lo impensable. Descubrí que mi marido tenía otra mujer, más joven, más atrevida, alguien que entró en mi vida como una sombra. Aquella frase, pronunciada entre lágrimas contenidas, marcó el inicio de una tormenta mediática que nadie pudo detener. Todo comenzó con pequeños detalles que, en su momento, parecían insignificantes. Llamadas nocturnas, mensajes eliminados, viajes de trabajo cada vez más frecuentes. Chabeli, acostumbrada a la discreción y al autocontrol, ignoró las señales, confiando en el amor y en la historia que había construido con tanto esfuerzo. Pero una tarde, mientras revisaba una carpeta en el ordenador compartido, la verdad se reveló con una crudeza insoportable. Fotos, correos, reservas de hoteles. Una vida paralela. Un engaño perfectamente calculado. El hombre al que había entregado su confianza se derrumbaba ante sus ojos como una farsa bien interpretada. Fuentes cercanas revelan que la confrontación fue devastadora. Él, acorralado, no lo negó. Fue un error, balbuceó, intentando justificar lo injustificable. Pero para Chabeli no existía error posible, solo traición. Las paredes de su casa, antes llenas de risas, se convirtieron en testigos mudos de discusiones, lágrimas y un silencio tan denso que parecía cortar el aire. La hija de Julio Iglesias, símbolo de elegancia y serenidad, se transformó de repente en una mujer rota que buscaba comprender cómo el amor se había convertido en su condena. La prensa española explotó. Titulares como «Infierno en el paraíso de los Iglesias» o «Chabeli traicionada». La doble vida del marido perfecto inundaron los kioscos. Los programas de televisión diseccionaban cada gesto, cada mirada, cada palabra suya.
Los comentaristas hablaban del fin de una era, del ocaso de una familia intocable. En las redes, los usuarios se dividían entre la compasión y el morbo. Algunos pedían respeto, otros exigían saber quién era la otra. Se filtraron fotos borrosas, nombres insinuados, conversaciones que nadie pudo verificar, pero que bastaron para incendiar el debate público. Amigos cercanos aseguran que Chaveli atravesó noches interminables, encerrada en su habitación, evitando los teléfonos y los mensajes. No podía dormir, no podía comer, confesó una fuente anónima. Todo lo que creía estable se desmoronó de golpe. Sin embargo, lo más impactante no fue la traición en sí, sino la manera en que ella decidió enfrentarla. Lejos de recurrir al escándalo fácil, esperó el momento de mirarlo a los ojos y decirle: «Has destruido no solo nuestro amor, sino la imagen que yo tenía del mundo». Esa frase, según quienes estaban presentes, congeló el ambiente. Él bajó la cabeza. No había defensa posible. La joven con la que su marido la engañaba era, según investigaciones posteriores, una conocida de ambos, alguien que había compartido cenas y risas con él el matrimonio. El descubrimiento de ese detalle fue un golpe mortal. No era solo infidelidad, era traición íntima, doble, casi teatral. La gente no podía creerlo. Las cámaras seguían cada movimiento de Chaveli, mientras ella intentaba recomponerse, refugiándose en su familia, especialmente en su madre, Isabel Preisler, quien, acostumbrada a los huracanes mediáticos, trató de proteger a su hija del ruido insoportable del escándalo. En las semanas siguientes, las apariciones públicas de Chaveli se volvieron escasas. Cada gesto suyo era analizado, cada silencio interpretado. Los periódicos hablaban de una mujer que había amado demasiado, que había confiado ciegamente y que ahora debía enfrentar la humillación más grande de su vida. El público, acostumbrado a verla como una figura de serenidad, se encontró frente a una versión humana, frágil, dolida, pero también sorprendentemente digna. La confesión no fue solo un acto de valentía, sino un grito silencioso contra la hipocresía de las apariencias. Los rumores continuaron. Se decía que su esposo había intentado reconciliarse, que había llorado, que había suplicado perdón. Pero el daño era irreversible. La traición, una vez expuesta, no conoce retorno. En cada entrevista, en cada titular, el eco de aquella revelación seguía latiendo como una herida abierta en el corazón del público. España entera observaba, entre la empatía y la incredulidad, el derrumbe de una historia que alguna vez fue el ejemplo perfecto de amor eterno. Tras la confesión, nada volvió a ser igual. Las paredes del silencio que durante décadas habían protegido a la familia Iglesias se resquebrajaron para dejar al descubierto una herida imposible de cerrar. Chaveli, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida con una elegancia casi británica, quedó atrapada en una espiral de exposición mediática que la consumía lentamente. Cada titular era una cuchillada. Cada fotografía robada, un recordatorio cruel de su dolor más íntimo. La traición de su esposo no solo había destruido su matrimonio, sino también su refugio emocional y la confianza en todo lo que la rodeaba. Los días se transformaron en una sucesión de rumores, especulaciones y entrevistas no autorizadas. Programas de televisión reconstruían cronologías, mostraban grabaciones, analizaban su expresión facial. La gente opinaba como si se tratara de una serie de ficción, olvidando que detrás de esa tragedia mediática había una mujer real, vulnerable, intentando sobrevivir al derrumbe de su vida. En los cafés, en las redacciones, en los platós, todos hablaban de la caída de Chaveli, mientras ella se recluía en silencio, entre médicos y familiares, intentando recuperar un poco de aire en medio del caos. La joven amante, cuya identidad se mantenía en secreto, se convirtió en el centro de una caza de brujas. Se filtraron imágenes, se divulgaron nombres posibles y hasta se inventaron romances anteriores para alimentar el fuego. Los paparazzi seguían cada movimiento con una obsesión casi enfermiza.
El marido infiel, por su parte, desapareció de la vida pública, refugiándose en el extranjero, mientras su entorno intentaba justificar lo ocurrido como una crisis pasajera. Pero ya era demasiado tarde. El escándalo había tomado dimensiones incontrolables, y la reputación de ambos se desmoronaba a la vista de todo un país. Chavely, en medio de ese huracán, comenzó a escribir. No diarios íntimos, sino notas dispersas, pensamientos sueltos que hablaban de decepción, de miedo, de una tristeza que la ahogaba cada noche. En ellas, reconocía que lo más doloroso no fue descubrir la infidelidad, sino comprender que había vivido junto a un desconocido. Las cartas, según allegados, eran desgarradoras. No sé quién soy sin él, y sin embargo no puedo seguir siendo su sombra. Palabras que revelaban una lucha interna feroz, entre el amor que aún dolía y la necesidad de liberarse de un pasado que la estaba destruyendo. Mientras tanto, los medios internacionales se sumaron al circo mediático. Revistas de Estados Unidos, Italia y América Latina publicaban portadas con su rostro. La hija de Julio Iglesias traicionada. La princesa del silencio y su infierno privado. Las cámaras la esperaban incluso a la salida de la iglesia, donde buscaba refugio espiritual. Su vida se convirtió en una prisión de flashes, y cada gesto de dolor era interpretado como un espectáculo. Ni siquiera su familia logró contener el impacto. Enrique Iglesias, según trascendió, evitó hablar del tema para no alimentar más el fuego, aunque fuentes cercanas aseguraban que nunca había visto tan rota a su hermana. Los días pasaron, y la calma no llegó. Chavely intentó reanudar su rutina, pero el peso del escándalo la perseguía a donde fuera. Los periodistas seguían sus pasos. Las redes sociales desmenuzaban cada aparición, y los rumores sobre su salud emocional se multiplicaban. Hubo quienes hablaron de depresión profunda, de terapias intensivas, incluso de intentos de escapar de España para empezar de nuevo lejos de los fantasmas que la atormentaban. En cada fotografía publicada, su mirada parecía perdida, como si estuviera atrapada en un recuerdo que no la dejaba respirar. El punto más estremecedor llegó cuando decidió romper definitivamente el silencio en una entrevista exclusiva. Sin dramatismos ni lágrimas, habló con una frialdad que heló a los presentes. No me destruyó la infidelidad, dijo. Me destruyó la mentira constante, el fingir que todo estaba bien mientras el amor se pudría por dentro. Sus palabras resonaron en todo el país. Por primera vez, el público comprendió que detrás del glamour, las mansiones y los apellidos célebres, había una mujer enfrentándose a la soledad más absoluta. La entrevista fue reproducida millones de veces y se convirtió en el documento más visto del año. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que habían vivido traiciones similares. Nos representa a todas, escribían. Pero mientras el mundo discutía, Chavely permanecía en silencio, alejada del ruido, refugiada en sus hijos, intentando reconstruir lo que quedaba de sí misma. En ese proceso, perdió amistades, proyectos y la confianza ciega que siempre había depositado en el amor. Sin embargo, también ganó algo que nunca antes había tenido: la libertad de ser auténtica, de mostrarse sin máscaras, sin el peso del apellido, sin la obligación de sonreír ante el dolor. Aunque su historia seguía siendo el tema favorito de los tabloides, ella ya no buscaba limpiar su imagen. Solo quería paz, un respiro, una tregua. Pero la prensa no olvida fácilmente, y su nombre seguía apareciendo, día tras día, como un eco que se negaba a morir. Cuando la noticia de la traición llegó a oídos de su círculo más íntimo, la reacción fue inmediata y fulminante. Isabel Preisler, madre de Chavely, conocida por su temple y discreción, se encontró atrapada entre la protección maternal y la exposición mediática inevitable. La prensa captó cada gesto suyo, la mirada grave, los labios apretados, la tensión que recorría su semblante como si cada paso estuviera calculado para contener un estallido que nadie podía detener.
Amigos cercanos comentaron que Isabel pasó noches enteras revisando llamadas, mensajes y tratando de aconsejar a su hija, mientras luchaba con la impotencia de no poder detener la tormenta pública que amenazaba con devorar su familia. Enrique Iglesias, hermano menor, enfrentó la situación con un silencio que hablaba más que cualquier declaración. Su presencia en redes sociales se volvió mínima. Evitaba entrevistas y fotos, mientras sus allegados aseguraban que cada aparición pública era cuidadosamente planificada para no alimentar rumores. Sin embargo, en círculos privados, Enrique se mostraba profundamente afectado, preocupado no solo por la hermana que veía sufrir, sino también por el impacto que el escándalo podría tener sobre la imagen de toda la familia. Su enfado era contenido, pero palpable. El orgullo familiar y la privacidad, una vez más, estaban bajo ataque. Los amigos íntimos de Chabeli vivieron un conflicto similar. Algunos intentaban mantener la calma, aconsejando discreción, mientras otros explotaban en conversaciones privadas, expresando incredulidad y rabia. Es como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, comentaba un amigo cercano. Las reuniones sociales se tornaron tensas. Cualquier mención al tema generaba silencios incómodos, miradas bajas y movimientos nerviosos. Nadie quería ser grabado, fotografiado o citado, conscientes de que un comentario filtrado podía convertirse en titular sensacionalista de la noche a la mañana. El círculo mediático tampoco tardó en reaccionar. Los programas de corazón y revistas especializadas se lanzaron como un enjambre sobre cada aparición de Chabeli, analizando su lenguaje corporal, su vestimenta y hasta el color de sus uñas. Los analistas de prensa describían la escena como la caída de una figura intocable. Una narrativa que combinaba la admiración por su fortaleza con el morbo irresistible de la traición. Cada palabra, cada gesto, cada silencio de Chabeli se convertía en noticia. Y los foros en línea ardían con comentarios que variaban entre la solidaridad y la curiosidad morbosa. El público general, atrapado entre la fascinación y la compasión, también se vio profundamente involucrado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de críticas al esposo infiel, de debates sobre el valor de la familia, la fidelidad y la presión de la fama. Se multiplicaron los hashtags que defendían a Chabeli, celebrando su decisión de hablar y mostrando empatía hacia alguien que parecía vivir en un mundo paralelo donde la traición se convertía en espectáculo. Comentarios como «nadie merece pasar por esto» o «su dignidad supera al dolor» se repitieron miles de veces, convirtiéndose en una narrativa colectiva de indignación y solidaridad. Entre los miembros de la familia extendida, la tensión se sentía en cada llamada, en cada encuentro. Parientes de ambos lados trataban de mediar, de proteger la reputación familiar, de contener la filtración de información a la prensa, mientras al mismo tiempo lidiaban con emociones intensas: ira, tristeza, incredulidad y un sentimiento profundo de vulnerabilidad. La combinación de fama, poder mediático y traición personal creó un ambiente de presión constante, donde cada gesto podía ser interpretado como un mensaje al público. Mientras tanto, Chabeli comenzaba a construir lentamente una nueva narrativa para sí misma. Apoyada por su madre, algunos amigos de confianza y profesionales de la comunicación, empezó a elegir cuidadosamente sus apariciones públicas, recuperando el control de su imagen paso a paso. Cada aparición era medida, cada declaración planificada, pero siempre dejando entrever la fortaleza que había nacido de la adversidad. La reacción del público y de los medios, aunque intensa, empezó a ser gestionable gracias a su estrategia y a la protección de su círculo más cercano. Sin embargo, la intensidad de la reacción familiar y social no disminuyó la magnitud del escándalo. Cada fotografía, cada titular, cada comentario en redes se convirtió en un recordatorio de la traición. La tensión dentro de la familia y entre amigos era constante. Los mensajes de apoyo se mezclaban con la preocupación por la exposición pública, y la necesidad de proteger la intimidad chocaba con la presión mediática incesante.
Este delicado equilibrio entre privacidad y notoriedad definió los meses posteriores, en los que cada interacción se convirtió en una prueba de resistencia emocional y estratégica. La combinación de emociones, rabia contenida, tristeza profunda, orgullo familiar herido, convirtió a Chabeli en un símbolo involuntario de resiliencia. Su círculo cercano, aunque sacudido por la conmoción, comenzó a reestructurar su apoyo, creando una red de protección y acompañamiento que fue clave para que la figura pública pudiera sostenerse frente a la avalancha de la opinión pública. La familia, la amistad y la gestión consciente de la información se transformaron en los pilares que le permitieron sobrevivir al huracán mediático, manteniendo la dignidad y la compostura que la caracterizaban. La prensa, aunque ansiosa por titulares escandalosos, no pudo evitar reconocer la dignidad con la que enfrentaba el vendaval mediático. La mujer que había sido víctima de traición se convertía en un ejemplo de resiliencia y fortaleza. La familia, aunque todavía marcada por la conmoción inicial, consolidó su papel como escudo protector. Isabel Preisler permanecía a su lado, guiando y aconsejando, combinando amor maternal con una estrategia de control mediático que limitaba los ataques más dañinos. Enrique Iglesias mantenía su silencio calculado, apareciendo solo en momentos clave para mostrar apoyo, mientras amigos cercanos ofrecían refugio emocional y compañía discreta, asegurando que Chabeli no estuviera sola frente a la presión pública. El impacto sobre la opinión pública fue inmediato y complejo. Millones de personas siguieron cada movimiento de Chabeli en medios y redes sociales, divididos entre admiración y fascinación por la narrativa de su caída y renacimiento. La joven que parecía haberlo perdido todo demostraba poco a poco que podía reescribir su historia. Su presencia en eventos culturales y actos benéficos fue interpretada como un mensaje claro. La traición no definiría su destino y su vida podía reconstruirse con fuerza y determinación. Los programas de televisión especializados en celebridades continuaron analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Algunos comentaristas enfatizaban su valentía, otros resaltaban la estrategia impecable de su recuperación pública. Se publicó un cúmulo de entrevistas en las que Chabeli compartía reflexiones generales sobre resiliencia, autocuidado y la importancia de rodearse de personas confiables, sin entrar en detalles personales que pudieran alimentar el morbo. Este enfoque calculado fue clave para cambiar gradualmente el tono de la cobertura, de la tragedia escandalosa a la admiración por su fortaleza emocional. En paralelo, Chabeli comenzó a invertir tiempo en proyectos personales y profesionales que reforzaran su identidad más allá del apellido. La prensa destacó su involucramiento en causas solidarias, su participación en eventos culturales y su regreso gradual a la vida social con amigos y colegas de confianza. Cada paso, aunque pequeño, era observado con lupa, pero también celebraba un mensaje de superación. La mujer que había enfrentado la traición más dolorosa podía ahora caminar con la cabeza en alto, demostrando que la dignidad y la resiliencia pueden imponerse incluso frente a la exposición pública más intensa. A pesar de las dificultades, Chabeli se permitió espacios de intimidad cuidadosamente protegidos, sabiendo que la recuperación no dependía solo de la opinión pública, sino también de la reconstrucción de su mundo interior. La prensa, con el tiempo, comenzó a equilibrar la narrativa, de los días de escándalo y titulares agresivos, a un enfoque más respetuoso sobre su fortaleza y capacidad de renacer tras la adversidad. Su historia, que comenzó con traición y dolor, se transformaba lentamente en un relato de recuperación y control sobre su propio destino. En las redes, los seguidores continuaban comentando cada movimiento. Fotos de sonrisas genuinas, apariciones discretas con amigos, participaciones en actos culturales. Cada gesto se interpretaba como señal de independencia, resiliencia y un renacer emocional que inspiraba a quienes habían seguido su historia. Los medios internacionales también empezaron a cubrirla desde una perspectiva distinta, no como víctima pasiva, sino como mujer que recuperaba el poder sobre su vida, redefiniendo su imagen pública con cada paso estratégico. Después de meses de escándalo, tensión y miradas indiscretas,
Chabeli Iglesias ha logrado transformar el dolor en fuerza. La traición que sacudió su mundo no definió su destino. Su resiliencia, el apoyo de su familia y su determinación para recuperar el control de su vida le han permitido emerger con dignidad frente al público. Hoy, más fuerte que nunca, Chabeli demuestra que incluso tras la traición más devastadora, es posible renacer y reconstruirse. No te pierdas ninguna actualización sobre esta historia y otros escándalos del corazón. Suscríbete a nuestro canal y mantente al día con las noticias más impactantes del mundo de las celebridades.